El Imperio Umbarian había conquistado 50 sistemas estelares a lo largo de 300 años. Nadie podía detenerlos. Sus naves eran más grandes y fuertes que ninguna otra en la galaxia. Sus armas podían destruir planetas. Sus soldados nunca mostraban miedo ni piedad. El almirante Sexalon estaba de pie en el puente de mando del Dreadnought Imperial el Inevitable. Tenía los antebrazos cruzados a la espalda mientras observaba la pantalla principal. El planeta de abajo, Tarius IV, estaba oponiendo resistencia. No importaría. Ninguna de sus luchas importaba jamás. Informe de estado, dijo Sexalon. Su voz sonaba como el susurro de hojas secas. La subcomandante Vectra se acercó e inclinó la cabeza. Su exoesqueleto chasqueó con el movimiento. Sus defensas orbitales están al 20% de su capacidad. Nuestra primera oleada ha penetrado la atmósfera. Las fuerzas terrestres informan de una resistencia mínima. Las piezas bucales de Sexalon se crisparon en lo que, para los Umbarians, equivalía a una sonrisa. ¿Cuánto tiempo hasta la rendición total? 3 horas, almirante. Quizás 4. Aceptable. Preparen los protocolos de asimilación. Así era siempre. Los Umbarians llegaban. Atacaban. Los defensores luchaban y morían. Luego, los supervivientes se convertían en trabajadores de la gran colmena. Algunos planetas duraban días. La mayoría, horas. Ninguno había logrado hacer retroceder a la flota Umbarian. Almirante, llamó el operador de sensores. Estamos detectando una transmisión desde el otro lado del sistema. Sexalon giró sus grandes ojos compuestos hacia el oficial. ¿Una llamada de auxilio? No, almirante. Parece ser una advertencia. No es de los Tarrión. Está en un idioma que no hemos encontrado antes. Muéstramela. La pantalla principal cambió para mostrar una pequeña nave que se alejaba del sistema a gran velocidad. No se parecía a ninguna nave que hubieran visto antes, era elegante y práctica, sin espacio desperdiciado ni elementos decorativos. Traduzcan el mensaje, ordenó Sexalon. Tras un momento, aparecieron palabras en la pantalla. Atención, fuerzas hostiles desconocidas. Aquí la nave exploradora Aurora de la Alianza Unida de la Tierra. Hemos sido testigos de su ataque no provocado contra el pueblo Tarrión. La AUTE no tolera la agresión contra civilizaciones pacíficas. Quedan advertidos. Sexalon emitió un chasquido que indicaba diversión. Nos advierten. Escaneen esa nave. Vestra trabajó en su consola. Nave exploradora pequeña, armamento mínimo, motores rápidos, solo 4 formas de vida a bordo. Destruyanla. Ya ha saltado a velocidad superlumínica, almirante. Sexalon desestimó el asunto con un gesto de su brazo superior derecho. No tiene importancia. Otra especie que pronto aprenderá cuál es su lugar en nuestro imperio. Continúen la invasión. Como se predijo, Tarius IV cayó en poco más de 3 horas. Los Umbarians añadieron otro mundo a su creciente imperio y continuaron su marcha a través de las estrellas. Ya habían planeado sus próximas 10 conquistas. Nada se interpondría en su camino. 2 semanas después, en el borde del espacio conocido, el teniente Frank Mason trazaba un rumbo de regreso a la Tierra. La Aurora había forzado sus motores al máximo para llegar a casa rápidamente. La tripulación estaba tensa, pero decidida. Salto final en 30 segundos, anunció Frank a la pequeña tripulación del puente. La capitana Lisa Reeves asintió. Tenía ojeras oscuras por la falta de sueño. Desde que presenciaron la caída de Tarius IV, ninguno había dormido bien. Todavía no puedo creer lo que vimos, dijo el oficial de comunicaciones, Jeff Holland. Esos alienígenas simplemente se apoderaron del planeta. 6.000 millones de personas, así como si nada. La mandíbula de Lisa se tensó. Y lo han hecho 50 veces antes, según lo que supimos por las transmisiones Tarrión. La oficial científica Diane Chen levantó la vista de su puesto. Los Tarrión los llamaban los Umbarians. Por lo que pude traducir de sus llamadas de auxilio, son una especie de colmena, muy organizada y con una mentalidad única. No negocian ni aceptan rendiciones. La Tierra tiene que saberlo, dijo Lisa con firmeza.
El Consejo de Seguridad necesita ver nuestras grabaciones. La Aurora emergió de su último salto cerca del perímetro de defensa exterior de la Tierra. Casi de inmediato, fueron contactados por el Comando Fronterizo. Nave exploradora Aurora. Regresan 3 semanas antes de su misión de exploración. Expliquen su retorno prematuro, llegó la voz severa por el comunicador. Aquí la capitana Lisa Reeves. Código de autorización Sierra 9A7 Delta. Hemos presenciado a una especie alienígena agresiva conquistando el sistema Tarrión. Solicitamos una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad. Hubo una larga pausa. Autorización confirmada. Tienen permiso para una aproximación directa a la Estación de Defensa Terrestre Alfa. El almirante Joe García los recibirá a su llegada. El almirante García era un hombre alto, de cabello cano y profundas arrugas alrededor de los ojos. Había luchado en el conflicto de Próxima Centauri y había visto su cuota de combate. Pero mientras veía las grabaciones de la Aurora sobre el ataque en Varian, su rostro se tornó cada vez más sombrío. ¿Cuántas naves calculan que había en su flota?, preguntó cuando terminó la grabación. Lisa respiró hondo. Al menos 200 que pudimos detectar, pero solo su dreadnought principal era casi del tamaño de nuestra estación espacial más grande. García estudió la pantalla táctica que mostraba las naves Varian. Su tecnología es avanzada. Esas armas de energía. Nunca he visto nada igual. Señor, intervino Diane. Basándome en su patrón de ataque y la velocidad a la que se han estado expandiendo, creo que llegarán al espacio controlado por los humanos en un plazo de 6 meses. El almirante se enderezó. El Consejo necesita ver esto de inmediato. La humanidad ha disfrutado de una paz relativa desde el conflicto de Próxima, pero hemos seguido construyendo nuestra flota. Tenemos 60 naves de guerra listas para el combate y otras 20 a punto de completarse. ¿Será suficiente?, preguntó Frank en voz baja. García no respondió directamente. Capitana Reeves, su tripulación le ha hecho un gran servicio a la Tierra. Nos han dado tiempo para prepararnos. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad vio las grabaciones de la Aurora. Los 12 representantes de los gobiernos unificados de la Tierra se sentaron en un silencio atónito mientras observaban a los Varians desmantelar metódicamente las defensas Tarrión. No muestran piedad, dijo la consejera Olivia Martínez, de la Unión Sudamericana. Ni interés en la diplomacia. Su biología sugiere una mentalidad de colmena, señaló el consejero Ben Thompson, de la Alianza del Pacífico. Puede que ni siquiera entiendan el concepto de negociación como nosotros. El almirante García se plantó ante ellos, con las manos entrelazadas a la espalda. Necesitamos movilizar la flota de inmediato. Cada astillero debe ponerse en estado de emergencia. Todas las naves en construcción deben ser aceleradas. Está hablando de ponernos en pie de guerra, dijo el consejero Ryan Foster, de la coalición norteamericana. Estoy hablando de supervivencia, replicó García. Estos Varians han conquistado 50 mundos. Nunca han sido detenidos. Nosotros tenemos que ser los primeros. El Consejo votó por unanimidad prepararse para la guerra. En cuestión de días, la humanidad comenzó la mayor acumulación militar de su historia. Los astilleros de todo el sistema solar trabajaban sin descanso. Los oficiales de la reserva fueron llamados al servicio activo. Los programas de entrenamiento se aceleraron. En el puente de la nave de guerra recién comisionada USS Defender, el comandante Eric Wells revisaba sus órdenes. El Defender era una de las naves más nuevas y avanzadas de la Tierra. Llevaba armas y sistemas de defensa experimentales que nunca habían sido probados en campo. Teniente Amber Garrett, presentándose a servicio, señor, dijo una joven de pelo castaño corto al entrar en el puente. Bienvenida a bordo, teniente. Es nuestra nueva oficial táctica. Sí, señor. Graduada como la primera de mi clase en la academia. Eric asintió. Bien. Vamos a necesitar a los mejores. Zarpamos mañana para establecer una línea de defensa avanzada en Próxima Centauri. Amber estudió el informe de la misión en su tableta. ¿Cree que podremos detenerlos, señor? A estos Varians. Eric miró por el ventanal hacia las estrellas. En algún lugar,
Una fuerza imparable se movía hacia la Tierra, conquistando todo a su paso. Nunca antes se han enfrentado a los humanos, teniente. Les demostraremos por qué fue un error. Pasaron 3 meses desde que la Aurora trajo su advertencia a la Tierra. La flota humana se fortalecía cada día. Nuevas naves se unieron a la línea de defensa en Próxima Centauri. Se probaron armas. Se hicieron planes. Todos trabajaban sin descanso. El comandante Eric Wells estaba sentado en su despacho a bordo del USS Defender. La nave se había convertido en su hogar y el de su tripulación. Se habían entrenado juntos, preparándose para la lucha que se avecinaba. Eric estudió los últimos informes de inteligencia. Los Marians habían conquistado 2 sistemas más. Se estaban acercando. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo. La teniente Amber Garrett entró. «Señor, hemos recibido nuevas órdenes del almirante García». Eric tomó la tableta de datos que ella le ofreció. Leyó rápidamente y luego levantó la vista con sorpresa. «¿Quieren que nos movamos más allá de Próxima, al sistema Arturo?» «Sí, señor. Inteligencia cree que los Marians pasarán por allí a continuación». Eric se levantó y se dirigió al mapa estelar de su pared. Arturo estaba lejos de las rutas de patrulla normales de la Tierra. Dejaría al Defender solo, en el borde del espacio conocido. Debemos instalar balizas de alerta temprana y recopilar inteligencia sobre los movimientos Marian, explicó Amber. Si es posible, debemos observar sus tácticas sin entrar en combate. ¿Cuándo partimos? El almirante quiere que estemos en camino en 6 horas. Eric asintió. Informe a la tripulación. Dígale al ingeniero jefe Brad Miller que necesito nuestros nuevos sistemas de sigilo al 100%. Sí, señor. Amber vaciló en la puerta. Comandante, seremos los primeros humanos en enfrentar a estos alienígenas directamente. Lo sé, teniente. Asegurémonos de no ser los últimos. El USS Defender salió del viaje superlumínico en el borde del sistema Arturo. Era un sistema hermoso con 2 planetas habitables. Ambos tenían pequeñas colonias de comerciantes pacíficos de diversas especies. Ninguno tenía defensas fuertes. Sistemas de sigilo activados, anunció el ingeniero Brad Miller desde su puesto. Nos movemos en silencio. Eric estudió la pantalla principal. ¿Alguna señal de naves Marian? La oficial de comunicaciones Kelly Wright negó con la cabeza. Nada todavía, señor, pero estoy captando muchas conversaciones atemorizadas de las colonias. Se ha corrido la voz sobre lo que le pasó a Tarius. Sitúenos cerca del cinturón de asteroides exterior, ordenó Eric. Usaremos la interferencia magnética para ayudar a enmascarar nuestra firma. Durante 3 días, el Defender esperó y observó. La tripulación estaba tensa, pero lista. Se habían entrenado para este momento. La Tierra contaba con la información que recopilarían. Al 4.º día, las alarmas sonaron en todo el puente. Múltiples naves saliendo de FTL en el borde del sistema, informó Amber desde su puesto táctico. Su voz era firme a pesar del miedo que debía sentir. Eric se dirigió a su silla de mando. En pantalla, magnificación máxima. La pantalla mostró una vista aterradora. 20 naves grandes aparecieron en el borde del sistema. Eran angulares e insectoides, cubiertas de emplazamientos de armas y blindaje. Detrás de ellas venía un enorme Dreadnought, el doble del tamaño de cualquier nave humana jamás construida. Ese es el inevitable, dijo Eric en voz baja. El mismo buque insignia que vimos en las grabaciones de la Aurora. Se están moviendo hacia los planetas interiores, informó Amber. Formación estándar, igual que en Tarius. Eric observó cómo la flota alienígena se movía con una coordinación perfecta. No se comunicaban entre sí usando ninguna señal que el Defender pudiera detectar. Era como si todos compartieran una sola mente. Empiecen a grabar todo, ordenó Eric. Cada detalle sobre sus naves, sus armas, sus tácticas. La Tierra necesita saber exactamente a qué nos enfrentamos. Los Marians se acercaron a la primera colonia en Arturo II. El planeta tenía defensas mínimas, unas pocas plataformas orbitales y una pequeña fuerza de defensa.
Nada que pudiera detener el ataque inminente. Señor, llamó Kelly, con la voz tensa. Estoy captando llamadas de auxilio de la colonia. Están suplicando ayuda. Eric se aferró a los brazos de su silla. Sus órdenes eran claras, solo observar. No entrar en combate. La información que recopilaran ayudaría a salvar miles de millones de vidas más adelante. Mantengan la posición, dijo, aunque cada palabra se sentía como una traición. La tripulación del puente observó en silencio cómo las naves Marian comenzaban su ataque. Fue metódico y eficiente. Primero desactivaron las plataformas orbitales y luego desembarcaron fuerzas terrestres. En una hora, el asentamiento principal de la colonia estaba rodeado. Sus tropas terrestres se mueven como insectos, señaló el jefe de seguridad Paul Evans mientras observaba la pantalla táctica. No se cubren ni muestran preocupación por las bajas. Porque no piensan como individuos, dijo Amber. Cada soldado es solo una parte del todo. Mientras continuaba el ataque, Eric notó algo inusual. Amplíen la imagen de su destructor de vanguardia, ordenó. La pantalla mostró una nave Marian rompiendo la formación. Se alejó del ataque principal, girando hacia el sistema exterior. Han detectado algo, dijo Eric. Amber, escaneo completo del sector 7. Amber trabajó rápidamente en su consola. Señor, hay un pequeño transporte intentando escapar del sistema. Parecen refugiados de la colonia. El destructor Marian aceleró hacia el transporte. No había duda de sus intenciones. Eric se levantó lentamente. Sus órdenes eran claras. No combatir. Permanecer ocultos. Recopilar inteligencia. Pero había 20 familias en ese transporte. Gente que solo quería vivir. Señor, Amber lo miró, esperando órdenes. Eric tomó su decisión. Activen las armas. Tracen un curso de intercepción. Brad levantó la vista desde ingeniería. Comandante, nuestras órdenes. Conozco nuestras órdenes, lo interrumpió Eric. Pero no vamos a escondernos y mirar mientras asesinan a gente inocente. Se giró hacia el timón. Teniente Sam Cooper, llévenos a toda velocidad. El Defender salió de su escondite, sus motores cobrando vida con un destello. Era una nave hermosa, elegante y poderosa. La tecnología más nueva de la Tierra empaquetada en una nave diseñada tanto para la velocidad como para la fuerza. El destructor Marian ha disparado contra el transporte, informó Amber. Sus motores han sido alcanzados. Están a la deriva. Apunten a los sistemas de armas del destructor, ordenó Eric. Fuego a discreción. Los cañones principales del Defender dispararon por primera vez en batalla. Brillantes rayos de energía surcaron el espacio y golpearon la nave alienígena con una precisión perfecta. La nave Marian se estremeció mientras sus emplazamientos de armas explotaban. Blanco directo, anunció Amber. Sus armas principales están fuera de línea. Abran un canal con el transporte, ordenó Eric. Kelly trabajó en su consola. Canal abierto. Aquí el comandante Eric Wells de la nave terrestre Defender. Estamos aquí para ayudar. Prepárense para un acoplamiento de emergencia. En la pantalla, el destructor Marian se giraba para enfrentarlos. A pesar del daño, seguía siendo peligroso. Están activando las armas secundarias, advirtió Amber. Maniobras evasivas, ordenó Eric. Continúen la aproximación al transporte. El Defender se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño. Esquivó el fuego de respuesta del alienígena mientras acortaba la distancia con el transporte civil. Estamos en rango para el transporte de emergencia, informó Sam desde el timón. Inicien la evacuación del transporte, ordenó Eric. Y muéstrenme la flota principal Marian. La pantalla se dividió para mostrar la armada alienígena cerca del planeta. Varias naves se estaban separando, girando hacia la posición del Defender. Nos han notado, dijo Paul sombríamente. Eric asintió. ¿Cuánto falta para que el transporte sea evacuado? 4 minutos al ritmo actual, respondió Kelly. No tenemos 4 minutos, dijo Amber, mirando sus lecturas. 3 naves Marian se aproximan a gran velocidad. Eric tomó otra decisión.
Una vez que el último civil esté a bordo, pongan rumbo a la Tierra. Velocidad máxima. El puente quedó en silencio. Todos lo entendieron. Ya no era solo una misión de inteligencia. Se habían revelado al enemigo. El factor sorpresa se había perdido. Pero también habían hecho algo que nadie había hecho antes. Habían luchado con éxito contra los Marians. El almirante Sexalon permaneció perfectamente inmóvil mientras veía la grabación por tercera vez. Una sola nave humana había dañado uno de sus destructores y escapado con la nave de transporte. Esto nunca había sucedido antes. En 300 años de conquista, ninguna especie había luchado con éxito contra una fuerza de ataque en Varian. «Reprodúzcanla de nuevo», ordenó. La tripulación del puente de El Inevitable obedeció sin dudar. La gran pantalla mostraba la nave humana emergiendo del campo de asteroides, disparando sus armas con una precisión sorprendente y luego escapando a gran velocidad. «¿Qué sabemos de esta nave?», preguntó Sexalon. La subcomandante Vestra se acercó con una tableta de datos. «No coincide con ningún diseño conocido en nuestra base de datos. Las firmas de las armas son inusuales. Parecen usar una forma de energía dirigida que no hemos encontrado antes». «¿Y la especie? ¿Estos humanos?» «Tenemos información limitada, almirante. Parecen originarse en el sistema Sol. Nuestros escáneres de largo alcance indican que tienen colonias en sistemas cercanos, pero no son una potencia importante en este sector del espacio». Los ojos compuestos de Sexalon se entrecerraron. Sin embargo, construyeron una nave capaz de dañar una de las nuestras. Parece ser un caso aislado, almirante. Quizás su nave más avanzada. El resto de su flota probablemente no represente una amenaza seria. Sexalon no estaba convencido. En la grabación, la nave humana se movía con propósito. Su ataque fue preciso. Su escape fue bien ejecutado. Esto no fue suerte. Fue habilidad. «Alteren nuestro rumbo», ordenó de repente. «Nos dirigiremos directamente a su sistema natal». Las mandíbulas de Vestra chasquearon de sorpresa. «Almirante, ¿qué hay de nuestras conquistas planeadas?» «Pueden esperar. Quiero saber más sobre estos humanos. Si tienen más naves como esta, podrían perturbar nuestros planes de expansión». Sexalon se apartó de la pantalla. «Ninguna especie se ha atrevido a desafiarnos. Estos humanos deben aprender el precio de tal desafío». El USS Defender corría de regreso hacia la Tierra, forzando sus motores más allá de sus límites normales. En la bahía médica, la doctora Judy Ross y su equipo trabajaban para atender a los 23 refugiados que habían rescatado del transporte. La mayoría eran familias con niños pequeños. El comandante Eric Wells los visitó después de enviar su informe al comando terrestre. Encontró a los refugiados acurrucados, todavía asustados pero agradecidos de estar vivos. Una niña pequeña, de no más de 6 años, se le acercó. «Tú eres el que nos salvó». Eric se arrodilló a su altura. «Toda mi tripulación ayudó a salvarlos». La madre de la niña se adelantó. «Pensamos que íbamos a morir. Nadie lucha contra los Varians. Nadie siquiera lo intenta». Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. «Gracias». Eric asintió, incómodo con el elogio. Aún no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Sus órdenes habían sido claras. Ahora los Varians conocían las capacidades militares de la Tierra. El factor sorpresa se había ido. Su comunicador sonó. «Comandante, estamos recibiendo un mensaje prioritario del almirante García», llegó la voz de Kelly. «Voy para allá», respondió Eric. En el puente, la tripulación se puso en posición de firmes mientras el rostro del almirante García aparecía en la pantalla principal. «Comandante Wells», comenzó el almirante, con expresión grave. «He revisado su informe. Sus acciones fueron una violación directa de sus órdenes». «Sí, señor», reconoció Eric. «Asumo toda la responsabilidad». Dicho esto, continuó García, los datos que recopiló sobre las capacidades Varian son invaluables, y los 23 civiles que rescató están vivos gracias a su decisión. Eric esperó la reprimenda que debía llegar. «Nuestros sensores de largo alcance han detectado un cambio en el movimiento de la flota Varian,
dijo García en su lugar. Han alterado el rumbo. Se dirigen directamente al sistema Sol. Un escalofrío recorrió a la tripulación del puente. La Tierra era ahora el objetivo. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?, preguntó Eric. A su velocidad actual, 3 semanas, respondió García. Estamos acelerando nuestros preparativos, pero necesitamos más tiempo. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? García se acercó a la pantalla. Usted los ha visto en acción, comandante. Luchó contra ellos y ganó. Necesito que los ralentice, que retrase su avance por cualquier medio necesario. Señor, el Defender es solo una nave, señaló Eric. Los Marians tienen una flota entera. No estará solo. Estoy enviando 3 naves de guerra adicionales para que se reúnan con usted cerca de Alpha Centauri. Juntos, formarán nuestra primera línea de defensa. Eric asintió, comprendiendo la enormidad de la tarea que tenía por delante. Haremos lo que sea necesario, almirante. La Tierra cuenta con usted, comandante. García, fuera. Cuando la pantalla se oscureció, Eric se giró para enfrentar a su tripulación. Lo estaban observando, esperando su reacción. Todos han oído al almirante, dijo. ¿Vamos a volver a la lucha, contra toda su flota?, preguntó Sam desde el timón. No necesitamos derrotarlos, explicó Eric. Solo ralentizarlos. Ganar más tiempo para que la Tierra se prepare. Amber dio un paso al frente. He estado analizando nuestro enfrentamiento con su destructor. Sus naves son poderosas, pero tienen debilidades. Sus sistemas de puntería parecen tener dificultades con los cambios rápidos de rumbo y no se adaptan rápidamente a tácticas inesperadas. El ingeniero jefe Brad añadió: creo que puedo aumentar la eficiencia de nuestros escudos en otro 15%. Y tengo algunas ideas para mejorar nuestros sistemas de armas. Eric sintió una oleada de orgullo por su tripulación. Tenían miedo, cualquiera lo estaría, pero estaban listos para enfrentar el desafío. Pongan rumbo a Alpha Centauri, ordenó. Velocidad máxima. 3 días después, el Defender llegó al punto de encuentro cerca de Alpha Centauri. 3 naves de guerra terrestres esperaban: la Valiant, la Dauntless y la Resolute. Todas eran naves nuevas, construidas con la tecnología más avanzada de la Tierra. La capitana Susan Rodríguez, de la Valiant, era la oficial superior de la pequeña flota. Invitó a los otros comandantes a reunirse en su nave. Todos hemos leído su informe, comandante Wells, dijo Susan una vez que se reunieron en la sala de conferencias de la Valiant. Es el único que se ha enfrentado a estos Marians y ha vivido para contarlo. Eric activó una pantalla holográfica que mostraba la flota Marian. Se mueven con una coordinación perfecta, como partes de un solo organismo en lugar de naves individuales. Pero eso podría ser una debilidad. No parecen manejar bien las situaciones inesperadas. El capitán Neil Wilson, de la Dauntless, se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugiere? ¿Que luchemos de forma impredecible? Exactamente, confirmó Eric. La imprevisibilidad humana podría ser nuestra mayor ventaja. La capitana Laura Simmons, de la Resolute, estudió el holograma. 4 naves contra toda su flota. Eso no es una batalla. Es una misión suicida. No necesitamos ganar, les recordó Eric. Solo necesitamos ralentizarlos. Ataques relámpago, romper su formación, forzarlos a detenerse y reagruparse. Los 4 comandantes pasaron horas desarrollando su estrategia. Usarían el denso campo de asteroides cerca del borde del sistema como cobertura. Atacarían desde diferentes direcciones, sin entrar en combate directo por más de unos minutos. Al final de la reunión, Susan los miró a cada uno. La Tierra depende de nosotros. Tenemos que comprarles todo el tiempo posible. Regresaron a sus naves y se prepararon para la batalla. Las tripulaciones trabajaron sin descanso haciendo los ajustes finales a las armas y los escudos. Todos entendían lo que estaba en juego. En el puente del Defender, Eric revisó las últimas lecturas de los sensores. Flota Marian aproximándose. Llegada estimada en 6 horas. Amber levantó la vista de su puesto táctico. Señor, ¿cree que realmente podemos hacerlo?
¿Ralentizarlos lo suficiente como para que importe? Eric consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que podemos. No porque tengamos las naves más fuertes o las armas más poderosas, sino porque tenemos algo que los Varians no entienden. ¿Qué es eso, señor? Eric sonrió levemente. La voluntad humana de sobrevivir contra probabilidades imposibles. A lo largo de nuestra historia, nos hemos enfrentado a enemigos que deberían habernos derrotado. Pero nunca nos rendimos. Nos adaptamos. Encontramos una manera. Se giró para mirar el campo de estrellas en la pantalla principal, donde pronto aparecería la flota Varian. Estamos a punto de enseñarles una lección sobre la humanidad que no olvidarán. Las 4 naves de guerra humanas esperaban en el campo de asteroides. Sus motores estaban en silencio. Sus armas estaban listas. Las tripulaciones revisaban y volvían a revisar sus sistemas. Nadie hablaba mucho. Todos sabían lo que se avecinaba. En el puente del Defender, Eric observaba el escáner de largo alcance. La flota Varian se acercaba rápidamente. Más de 200 naves moviéndose en perfecta formación. Todas las naves, mantengan silencio de comunicaciones, ordenó Eric. Recuerden el plan. Esperen la señal de la capitana Rodríguez antes de moverse. Los minutos pasaron lentamente. La flota Varian se acercaba cada vez más. No mostraban signos de detectar las naves humanas escondidas entre los asteroides. Están entrando en el campo ahora, informó Amber desde su puesto táctico. Su voz era firme a pesar de la tensión. Eric asintió. Estado de las armas. Todos los sistemas listos, señor. La flota principal Varian comenzó a pasar a través del campo de asteroides. Se movían con una precisión cuidadosa, navegando entre las grandes rocas. Su formación se mantuvo compacta y organizada. Entonces llegó la señal de la Valiant. 3 rápidos destellos de luz, invisibles para los sensores normales, pero claros para las naves humanas. Señal recibida, confirmó Kelly. La capitana Rodríguez está iniciando la fase 1. Puestos de combate, ordenó Eric. Prepárense para moverse a mi señal. La Valiant emergió de detrás de un gran asteroide. Disparó sus armas principales contra 2 cruceros Varian. Los disparos impactaron con una precisión perfecta. Ambas naves alienígenas sufrieron daños en sus secciones de motores. Inmediatamente, toda la flota Varian reaccionó. Empezaron a girar hacia la Valiant. Ahora, ordenó Eric. El Defender encendió sus motores y salió disparado de su escondite. Apuntó a la sección trasera de la formación Varian y disparó. Más naves alienígenas sufrieron daños. Al mismo tiempo, la Dauntless y la Resolute atacaron desde diferentes direcciones. Las naves humanas se movieron rápidamente, atacando y luego cambiando de rumbo de forma impredecible. La perfecta formación de la flota Varian comenzó a romperse. Algunas naves se giraron para enfrentar a la Valiant. Otras se movieron hacia el Defender. Su movimiento coordinado flaqueó mientras intentaban responder a ataques desde múltiples direcciones. Está funcionando, dijo Amber con sorpresa. No pueden mantener la formación bajo ataque desde diferentes ángulos. Eric observó la pantalla táctica. Los Varians luchaban por adaptarse a las tácticas humanas. Su coordinación de mente colmena, generalmente una fortaleza, era ahora una debilidad. No podían responder eficazmente al caótico patrón de ataque. Inicien la fase 2, ordenó Eric. Las 4 naves humanas ejecutaron una compleja serie de maniobras. Se movían entre los asteroides, disparaban a las naves Varian y luego desaparecían de nuevo. Los Varians devolvieron el fuego, pero sus disparos en su mayoría impactaron en el espacio vacío o en los asteroides. En el puente de El Inevitable, el almirante Sexalon observaba con creciente ira. Su flota perfecta estaba en desorden. 4 pequeñas naves humanas estaban desbaratando toda su invasión. Fijen objetivo en la nave humana líder, ordenó. Concentren todo el fuego. La flota Varian comenzó a centrar sus ataques en la Valiant. Docenas de rayos de energía golpearon los escudos de la nave humana. La Valiant está recibiendo fuego intenso, informó Kelly en el Defender. Eric tomó una decisión rápida.
Muévanse para apoyar a la capitana Rodríguez. Todas las armas. Apunten a las naves que disparan a la Valiant. El Defender aceleró hacia el centro de la batalla. Sus cañones principales dispararon rápidamente, alcanzando a varias naves Mbarian. La Dauntless y la Resolute lo siguieron, sumando su potencia de fuego. El ataque Mbarian a la Valiant disminuyó al verse obligados a defenderse de la nueva amenaza, pero el daño ya era grave. La Valiant informa de fallo en los escudos, anunció Kelly. Están recibiendo impactos directos en el casco. Dígale a la capitana Rodríguez que se retire, ordenó Eric. Cubriremos su retirada. La Valiant comenzó a alejarse de la batalla, dejando un rastro de escombros y venteando atmósfera por múltiples brechas en el casco. Las otras 3 naves humanas formaron una pantalla protectora a su alrededor. Las naves Mbarian se están reagrupando, advirtió Amber. Se están adaptando a nuestras tácticas. Eric podía verlo en la pantalla táctica. La flota alienígena comenzaba a moverse con más iniciativa individual. Las naves se separaban del grupo principal para perseguir objetivos específicos. Están aprendiendo, se dio cuenta. Fase 3. Ahora. Las naves humanas desplegaron dispositivos especiales que habían preparado. Los dispositivos comenzaron a emitir potentes pulsos electromagnéticos y lecturas de sensores falsas. El espacio alrededor del campo de asteroides se llenó de señales confusas. Las naves Mbarian redujeron la velocidad, sus sensores incapaces de distinguir los objetivos reales de los falsos. Algunas comenzaron a disparar a fantasmas de sensores. Está funcionando, informó Brad desde Ingeniería. Sus sistemas de puntería están confundidos. Inicien la retirada, ordenó Eric. Todas las naves, repliéguense a la posición secundaria. Las 4 naves de guerra humanas aprovecharon la confusión para escabullirse. Se reagruparon a una distancia segura y evaluaron los daños. La Valiant estaba muy dañada. Grandes secciones de su casco estaban destrozadas. Sus armas principales estaban fuera de línea. La Dauntless y la Resolute habían sufrido daños moderados. El Defender había salido mejor parado, con solo sistemas menores afectados. ¿Cuántas naves Mbarian inutilizamos?, preguntó Eric. Amber revisó sus lecturas. 17 destruidas o gravemente dañadas. Otras 31 con daños moderados. Levantó la vista con una pequeña sonrisa. Les hicimos daño, señor. Y los retrasamos, añadió Eric. Esa era nuestra misión. El rostro de la capitana Rodríguez apareció en la pantalla de comunicación. Detrás de ella, los equipos de emergencia trabajaban para reparar los daños en el puente de la Valiant. Buen trabajo, a todos, dijo, aunque su rostro mostraba dolor por una herida en la frente. Los Mbarians todavía están tratando de entender nuestro bloqueo de sensores. Han detenido su avance por completo. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta?, preguntó el capitán Wilson de la Dauntless. Horas, quizás un día si tenemos suerte, respondió Rodríguez. Pero la Valiant no puede soportar otra pelea. Hemos perdido el control de los motores y el soporte vital está fallando en 3 cubiertas. Eric consideró sus opciones. Necesitamos llevar a la Valiant a un lugar seguro. Capitana Simmons, ¿puede la Resolute escoltarlos de regreso hacia la Tierra? Sí, comandante, respondió Simmons. Pero eso nos dejará solo a usted y a la Dauntless. 2 naves son suficientes para lo que tengo en mente, dijo Eric. Continuaremos hostigando a los Mbarians, manteniéndolos desequilibrados. Los capitanes discutieron los detalles rápidamente. El tiempo era escaso. Finalmente, Rodríguez le dio a Eric un solemne asentimiento. Buena suerte, comandante Wells. No corra riesgos innecesarios. Le compraremos a la Tierra todo el tiempo que podamos, prometió Eric. La Resolute tomó posición junto a la dañada Valiant. Juntas, comenzaron el viaje de regreso a la Tierra. El Defender y la Dauntless se quedaron atrás, escondiéndose una vez más entre los asteroides. Continuarían la lucha, 2 naves contra una armada. En el puente del Defender, la tripulación estaba en silencio. Habían sobrevivido a la primera batalla, pero todos sabían que la siguiente sería más difícil.
Los Marians se estaban adaptando, aprendiendo. ¿Cree que la Tierra estará lista a tiempo, señor?, preguntó Amber en voz baja. Eric miró la pantalla táctica. La flota Marian todavía estaba desorganizada, pero se recuperarían pronto. No lo sé, admitió. Pero cada hora que los retrasamos le da a la Tierra otra hora para prepararse. Y ahora mismo el tiempo es lo más valioso que podemos dar a nuestra gente. Se giró para enfrentar a su tripulación. Descansen mientras puedan. Cuando los Marians se pongan en marcha de nuevo, estaremos listos para el segundo asalto. La tripulación regresó a sus deberes con renovada determinación. Habían logrado algo notable ese día. Habían demostrado que los Marians podían ser heridos, confundidos, retrasados. Por primera vez desde que comenzó su imperio, los Marians se habían encontrado con un enemigo que no podían simplemente abrumar. Se habían encontrado con la humanidad. Pasaron 2 días más. El Defender y la Dauntless continuaron sus ataques relámpago contra la flota Marian. Atacaban rápidamente y luego se escondían entre los asteroides o en la sombra de lunas cercanas. Cada ataque ralentizaba el avance alienígena. Cada hora compraba más tiempo para la Tierra, pero el costo era alto. La Dauntless había perdido sus motores principales durante el último ataque. Derivaba en el espacio intentando hacer reparaciones. Los escudos del Defender estaban fallando. La mitad de sus sistemas de armas estaban fuera de línea. La tripulación estaba agotada, trabajando sin descanso para mantener su nave en la lucha. En el puente del Defender, Eric estudió las últimas lecturas de los sensores. La flota Marian se está moviendo de nuevo, esta vez con naves de escolta barriendo por delante para evitar emboscadas. Se han adaptado a nuestras tácticas, dijo a sus oficiales superiores durante una breve reunión. Necesitamos algo nuevo. Brad Miller se frotó los ojos cansados. Los motores no aguantarán mucho más, comandante. Los hemos llevado más allá de los límites de seguridad. Y nos queda un 30% de munición para los cañones principales, añadió Amber. Eric asintió. Comprendía que su situación era desesperada. ¿Qué hay del nuevo algoritmo de puntería en el que estabas trabajando? Amber se enderezó ligeramente. Está listo, señor. Debería permitirnos alcanzar sus naves de mando con más precisión, incluso con nuestras armas dañadas. Bien. Concentraremos toda nuestra potencia de fuego restante en sus naves de liderazgo. Eric se giró hacia comunicaciones. Oficial Kelly, ¿alguna noticia del capitán Wilson? La Dauntless informa que las reparaciones del motor progresan, pero lentamente. Necesitan al menos 8 horas más. Eric sabía que no tenían 8 horas. La flota Marian los alcanzaría mucho antes. Los alejaremos de la Dauntless, decidió. Les daremos tiempo para completar las reparaciones. Los oficiales superiores intercambiaron miradas preocupadas. Todos entendieron lo que eso significaba. El Defender se enfrentaría solo a toda la flota Marian. Preparen la nave para el combate, ordenó Eric. Partimos en 30 minutos. Mientras los demás regresaban a sus puestos, Paul Evans, el jefe de seguridad, se quedó atrás. Señor, la tripulación está lista para luchar, dijo en voz baja. Pero debe saberlo. Todos entendemos que esta podría ser nuestra última misión. Eric le puso una mano en el hombro a Paul. Mientras le compremos más tiempo a la Tierra, habrá valido la pena. El Defender salió de su escondite. Sus motores se esforzaron mientras aceleraba hacia el borde del campo de asteroides. Delante, la flota Marian continuaba su avance hacia la Tierra. Abran un canal, ordenó Eric. Todas las frecuencias. Kelly trabajó en su consola. Canal abierto, señor. Eric se irguió mientras se dirigía al enemigo. Flota Marian. Aquí el comandante Eric Wells de la nave terrestre Defender. Durante días, les hemos demostrado que los humanos no se rendirán, no serán conquistados. Den la vuelta ahora o enfréntense a todo el poder de las defensas de la Tierra. Al principio no hubo respuesta. Luego, la pantalla principal mostró al almirante Sexalon. Los ojos compuestos del alienígena parecieron estudiar a Eric con fría calculación. Comandante humano, graznó la voz de Sexalon.
Su primitiva nave ha sido una molestia, nada más. Sus tácticas ahora son predecibles. Su derrota es inevitable. Quizás, respondió Eric con calma. Pero, ¿cuántas naves más perderá antes de llegar a la Tierra? Cuanto más débil será su flota cuando se enfrente a nuestra fuerza de defensa principal. Las mandíbulas del almirante Mbarián chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Nos ha retrasado, sí, ha dañado algunas de nuestras naves, pero somos muchos y ustedes son pocos. Este juego termina ahora. La pantalla se oscureció. Inmediatamente, la flota Mbarián cambió de rumbo. 50 naves se separaron del grupo principal y se movieron hacia la posición del defender. Han mordido el anzuelo, informó Amber. Nos persiguen a nosotros, no buscan a la Dauntless. Pongan rumbo al gigante gaseoso, ordenó Eric. Máxima velocidad. El defender se lanzó hacia el enorme planeta en el borde del sistema. Sus tormentas arremolinadas y su fuerte atracción gravitacional lo hacían peligroso para navegar, pero también ofrecían lugares para esconderse. Las 50 naves Mbarián la siguieron, acortando la distancia rápidamente. Sus armas comenzaron a disparar. Rayos de energía cortaban el espacio alrededor de la nave humana. Maniobras evasivas, ordenó Eric. No dejen que consigan un tiro limpio. Sam Cooper manejó los controles del timón con habilidad experta. El defender giraba y viraba, convirtiéndose en un objetivo difícil, pero no podía esquivarlo todo. Varios impactos alcanzaron los escudos debilitados de la nave. Escudos al 15%, informó Brad desde ingeniería. Un impacto directo más y fallarán por completo. ¿Distancia al gigante gaseoso?, preguntó Eric. 2 minutos a la velocidad actual, respondió Sam. No lo lograremos, dijo Amber, observando la pantalla táctica. Nos están alcanzando. Eric hizo su última apuesta. Desvíen toda la energía a los motores y a los escudos delanteros. Amber, prepárese para disparar el nuevo programa de puntería a mi orden. El defender se lanzó hacia adelante, sus últimas reservas de energía vertiéndose en los motores. La nave se estremeció al superar sus límites de diseño. Las naves Mbarián continuaron disparando. La mayoría de los disparos fallaron mientras Sam ejecutaba una serie de cambios de rumbo aleatorios, pero uno alcanzó la sección trasera del defender. Impacto directo, informó Paul. Cubiertas 12 a 14 despresurizándose. Mamparos de emergencia activados. Entrando en la atmósfera superior del gigante gaseoso, anunció Sam. El defender se sumergió en las nubes arremolinadas del planeta gigante. La turbulencia sacudió la nave violentamente. Detrás de ellos, las naves Mbarián vacilaron en el borde de la atmósfera. No nos están siguiendo, observó Kelly. Son más listos que eso, dijo Eric. Esperarán a que salgamos. Se giró hacia Amber. ¿Tiene un blanco fijado en su nave de mando? Amber trabajó en su consola, luchando contra la turbulencia. Adquiriendo objetivo. Blanco fijado. Está en el límite de nuestro alcance. Disparen todo lo que nos queda. Las armas restantes del defender dispararon desde dentro de la cubierta de nubes. Los misiles y rayos de energía especialmente programados se dispararon hacia arriba, hacia la flota Mbarián que esperaba. En el puente de El Inevitable, el almirante Sexalon recibió advertencias urgentes. Fuego entrante desde la atmósfera del planeta, informó su oficial de sensores. Imposible, dijo Sexalon. Ninguna nave podría apuntar eficazmente desde allí. Los misiles humanos impactaron en 3 naves Mbarián, incluida la nave de mando de Sexalon. El Inevitable se estremeció mientras las explosiones destrozaban sus cubiertas inferiores. Informe de daños, exigió Sexalon. Sistemas de energía principales alcanzados, respondió su oficial de ingeniería. Propulsión dañada, armas al 60% de capacidad. Por primera vez en su larga carrera, Sexalon sintió incertidumbre. Estos humanos luchaban como ninguna especie que hubiera encontrado. Dentro de la atmósfera del gigante gaseoso, el defender estaba fallando. Sistemas sobrecargados. Placas del casco doblándose bajo la presión. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo, advirtió Brad.
La integridad del casco es crítica. ¿Nuestro ataque alcanzó algo?, preguntó Eric. Amber revisó sus sensores. Impactos confirmados en 3 naves, incluyendo la que parece ser su nave de mando. Un pequeño vítores recorrió a la tripulación del puente. Ahora, nuestra estrategia de salida, dijo Eric. Pongan rumbo a la apertura polar. Máxima velocidad. El Defender luchó por atravesar la densa atmósfera, dirigiéndose a una región más delgada cerca del polo del planeta. La nave apenas se mantenía unida. Al emerger de las nubes, vieron algo inesperado. En la distancia, cientos de naves nuevas estaban llegando. Por un momento, Eric pensó que eran más refuerzos Mbarian. Entonces, Kelly gritó de alegría. «Señor, esas son naves de la Tierra. La flota de defensa está aquí». En la pantalla principal, apareció el rostro del almirante García. «Comandante Wells, su acción de demora funcionó. Nos dio el tiempo que necesitábamos. La flota completa de la Tierra está reunida y lista para la batalla». Eric miró la pantalla táctica con asombro. Más de 300 naves de guerra humanas habían llegado, incluyendo nuevos y masivos dreadnoughts que empequeñecían incluso al buque insignia Mbarian. «Almirante», dijo Eric, con la voz cargada de emoción. «El Defender está gravemente dañado. Necesitamos ayuda». «La ayuda ya está en camino», le aseguró García. «Usted y su tripulación han hecho suficiente. Más que suficiente. Nos mostraron que se les puede vencer». Mientras las naves de rescate se acercaban al maltrecho Defender, Eric miró a su exhausta tripulación. Habían cumplido su misión. Le habían dado tiempo a la Tierra para prepararse. Habían demostrado que los humanos no serían conquistados fácilmente. Durante 3 siglos, los Mbarians habían conquistado mundos con facilidad. Ahora, una sola nave de guerra humana había obstruido su camino y todo había cambiado. La batalla de Alpha Centauri comenzó ese día. Sería recordada como el primer gran conflicto entre la humanidad y el Imperio Mbarian. Pero todos sabían que el verdadero punto de inflexión había llegado antes, cuando una nave solitaria llamada Defender había demostrado que incluso el imperio más poderoso podía ser desafiado por aquellos con el coraje de enfrentarse a él.